redacción o de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos iniciando Diálogos. Está con nosotros, mil disculpas un poco por la garganta, está con nosotros la asambleísta Poli Ugarte. No necesita más presentaciones, como solemos decir, tal cual, Poli. Muchas gracias. Y el doctor Marco Ricaurte, él es especialista en contratación pública. A los dos los hemos invitado, no solo por el rol político, sino además por el rol de, ¿será un problema de leyes? ¿Se deberá enfrentar el tema a través de la legislación o hay también otras actividades? Pero Poli, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal el regreso a la asamblea? Difícil. Es un retorno, ¿es cierto? Difícil, pero... Bienvenida nuevamente. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los amigos que nos están viendo y escuchando. Mira, cuando tomé la decisión de volver a regresar desde el año 2002, que fui diputada y ahora como asambleísta, fue básicamente por el rol que he venido realizando en estos 10 años. Son 120 campañas, son 700.000 mujeres atendidas gratuitamente y hemos podido ver y constatar las desigualdades que existe, la falta de medicinas, la falta de especialistas y un poco queríamos venir a la Asamblea a hacer un verdadero código orgánico de la salud, que es lo que nos impulsó a regresar otra vez a la Asamblea para poder defender y que todos tengamos el derecho a la salud. Este regreso entonces va a ser no solo con este objetivo, pero además hay un tema que se está discutiendo ahora y sobre el cual voy a preguntar a Marco también, pero la corrupción se destapó, o por lo menos esta sensación de que no ha habido control, es una sensación muy fuerte estos días. Mira, hemos tenido 10 años en un gobierno totalmente concentrador, donde ha manejado todas las funciones del Estado, donde ha nominado un quinto poder a dedo, donde el quinto poder, que a su vez tiene los órganos de control como fiscales, procurador, contralor, ¿no? También de la misma bancada, como yo le digo, de AP o del mismo partido político. Entonces, cuando tú tienes un control absoluto y no has inaugurado, como debemos inaugurar ahora, la Comisión de Fiscalización, entonces no se ha podido hablar de todos estos actos que se han dado en el país, que se lo sabe, no se conoce mucho porque lo han tapado y no ha habido un juicio político que digan, ni siquiera a un funcionario de ínfima categoría hasta un dignatario, como es el momento tenemos, en este momento tenemos la realidad. Esta realidad yo creo que se basa en dos cosas, Francisco. La primera, en un cambio de gobierno, porque si bien es cierto, es Alianza País, el Lenín Moreno nos presentó un nuevo discurso de diálogo, de combatir la corrupción. Exactamente. Esa es la primera cosa. Y la segunda es la votación de la opinión pública, de que hoy no son solamente un 60 o 70 Alianza País, hoy 50% de los votantes votaron contra este proyecto político. Eso les da, digamos, obligados por ellos, más lo que dice Estados Unidos y Brasil, porque si no hubiera sido por esos dos países, no nos enterábamos del caso Odebrecht, que no solamente es Odebrecht, es todos los contratos que se han dado en esas emergencias que declararon y que hoy muchas veces son dadas a dedo. Doctor Marco Ricaurte, gracias por venir. Bueno, este es el panorama político. ¿Será la ley la que está permitiendo que esto se oculte, que no podamos tener transparencia? ¿Son los decretos de emergencia, estos de estado a estado? ¿Cómo analiza ya desde el campo jurídico? Bienvenido, buenas tardes. Gracias, buenas tardes a todos. A ver, hay que tener en cuenta lo siguiente. En la actualidad está vigente la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Esa es la norma general que rige la contratación en el país y abarca a todas las entidades del sector público y algunas entidades de naturaleza privada que manejan recursos públicos. Esta ley fue expedida por la Asamblea Nacional Constituyente. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Sí? Antes de expedir la Constitución, se expidió esta ley. Se discute si una Asamblea
constituyente tiene la facultad de expedir leyes o de expedir los mandatos que se expidieron. Eso es una discusión jurídica. Pero el hecho es que en contratación pública la ley la expidió la Asamblea Nacional Constituyente. Antes de aprobar la Constitución. Antes de aprobar la Constitución, lo que para claro, mí personalmente no tiene mucha lógica. Un hito distinto. Claro, ¿no? para mí la secuencia lógica es primero dicta la norma principal que es la Constitución, y sobre la base de esa Constitución dictas las normas adicionales, las leyes, etcétera. Aquí no pasó eso, se expidió la ley orgánica. Yo no diría que oculta el problema, sino que a mi criterio, y desde hace algún tiempo yo he venido manteniendo, que más bien lo propicia. Hubo una serie de cambios y de ajustes en esa ley respecto de la ley de contratación pública que estaba vigente anteriormente, que como te digo, puede haber propiciado lo que ahora estamos viendo, pero que no es nuevo. Evidentemente no es que lo que se está ahora conociendo es que se realizó hace poco. Esto tiene algún tiempo en que se ha venido realizando. Si pensamos mal, uno podría decir que esta ley fue creada para montar una estructura y facilitarse la contratación. A ver, dejemos plantear la pregunta, y si me permites te cuento unas dos o tres cosas de la ley, ¿no es cierto? Y nos la respondemos. A ver, lo primero, hemos oído mucho que anteriormente había unos informes del Contralor y del Procurador sobre determinados contratos, los contratos más grandes. Lo que hacían tanto el Contralor como el Procurador era verificar que el procedimiento precontractual haya seguido las reglas del juego. Es decir, la ley en ese entonces vigente, el reglamento en ese entonces vigente, y si eventualmente la Contraloría o la Procuraduría determinaba que no se siguieron las reglas del juego, el informe era desfavorable y el contrato no se suscribía, no se podía suscribir. ¿Okay? Había dos filtros. Había dos filtros, claro. Y claro, evidentemente este era un filtro, la Procuraduría desde el punto de vista más legal, claro. Y la Contraloría desde el punto de vista técnico, pero también legal. Les insisto, si el procedimiento a juicio de las dos entidades no se ciñó a la normativa, el contrato no se podía suscribir. Si a juicio de las dos entidades se había ceñido, el informe era favorable y se podía suscribir el contrato. Bastaba con que uno de los informes fuera desfavorable y ya no se podía suscribir. Ese era el tema. Lo que hizo esta ley, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en primer lugar fue eliminar estos informes que estaban previstos en la ley de la Contraloría, en la ley de la Procuraduría y en la propia ley de contratación pública. Se modificaron las tres leyes y se eliminaron los informes. Primer caso. Segundo tema de lo que hemos venido conversando también, las famosas emergencias. Siempre han existido. Es un concepto que eventualmente tiene sustento. Pero que debe tener un marco. Debe tener un marco. Lo que pasa aquí es que, la ley, hay que reconocerlo, también dio ciertos pasos hacia adelante. Es bueno hablar de un sistema nacional de contratación pública, porque la contratación pública es un sistema, no es una ley aislada, ¿no es cierto? Es bueno también que se haya creado un RUP, un registro único de proveedores, por ejemplo. Es bueno que se haya abarcado a todas las entidades del sector público, porque antes había ciertas entidades que estaban por fuera de la ley de contratación, y eso no era bueno. Tenía ciertas cosas ventajosas. Cosas que se podrían mantener, rescatar. ¿no es cierto? Mantener o mejorar. Pero, te decía, en el tema de la emergencia que siempre ha existido, la normativa anterior, es decir, hasta el 2008, te decía que tú, cuando existía una real situación de emergencia, tenías que hacer un proceso de contratación abreviado, es decir, un concurso con menos requisitos que una licitación, pero tenías que hacer concurso. Si eventualmente la emergencia era muy grave, de tal naturaleza que ni siquiera se justificaba hacer este concurso, podías contratar directamente, bajo tu responsabilidad y siguiendo determinados parámetros. ¿Qué pasó? Se modifica la ley. Lo que sí tuvo de bueno es que te puso unas características para lo que se debe entender por emergencia. Claro, ¿no es cierto? Pero lo que te dice es que te dice casi textualmente la ley, que se puede contratar directamente. Se puede contratar directamente. Que es directamente a dedo. No te dice nada más. Claro, Poli, en esta parte jurídica, claro, los mal pensados, como yo, podríamos decir, adecuaron la ley para actuar así. Y han actuado así desde el 2008. Mira, yo no conocía, me acabas de hacer conocer que esta ley sale antes de la Constitución de Montecristi. Se podría pensar lo que tú estabas diciendo, es decir, se montó un aparataje de tal manera que hoy no estamos viviendo ante emergencia tras emergencia. En el caso de uno de los casos de Odebrecht, o dos de los casos que construyó Odebrecht, son, por ejemplo, la represa Manduriacu. La Manduriacu la declararon en emergencia, ¿no?
invitaron a los que, no es que convocaron como a un concurso, una invitación, no. Ellos dieron las invitaciones a las personas señaladas y en menos de 20 días entregaron las ofertas, ¿no? Esa hidroeléctrica tiene de 124 millones, sube como a 270 millones aproximadamente. Lo mismo sucede con el trasvase Daule-Vinces, donde sí está sindicado en este momento Walter Solís, ¿no? Subió el 184% el precio. Y esto se ha venido utilizando con el cuento de que vamos en emergencia para poder hacer mucho más rápidas las obras. Y no solamente en ello. Yo tuve una reunión reciente, como soy miembro de la Comisión de la Salud, con la ministra de Salud, y le decía, Francisco, yo te quiero leer esto porque realmente a mí yo he quedado sorprendida, ¿no? En el caso de los hospitales, ¿no? No, porque estamos hablando de Brecht, ese es el tema ahorita. Pero el caso de los hospitales, que son miles, ¿no? Hay un comparativo que hemos hecho. El hospital de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, que recientemente se construyó con una donación externa, el valor del metro cúbico es de $1,159. ¿Ya? 1.159 metro cuadrado. El metro cuadrado de construcción. Sí, metro cuadrado. El de Machala vale 1.600, del IES de Machala. Del IES. El de los Ceibos en Guayaquil, 1.618. El del IES de Quevedo, 2.645, más del doble. Entonces, hospitales como el de los Ceibos, que hoy se inauguró, pero ni siquiera la emergencia sirve porque no tiene especialistas, no tiene presupuesto, ni siquiera la emergencia. Está equipado, ¿sí? Está equipado. Pero y bueno, no sabemos en qué estado están sus equipamientos, si están funcionando, si no están funcionando, porque no sirve. Yo vengo del distrito 2, el distrito más pobre de Guayaquil. Ahí está Monte de Sinaí, que yo creo que todo el país sabe qué es Monte de Sinaí. ¿Cómo lo consiguieron? Así es, ahí hay un hospital. El hospital de Monte de Sinaí en el 2013 costaba 125 millones con equipamiento. Tenía que haberse terminado el 2015, no se lo terminó. Pasamos al 2017, que tenía que haberse inaugurado en mayo, tampoco se lo ha inaugurado, pero el precio ya subió de 125 a 174 millones aproximadamente. En algún momento yo increpé este asunto y alguien del Movimiento País me contestó, es que hemos subido las camas. Entonces, como son más aproximadamente 500 camas, hemos sacado los 50 millones que ascendió el precio y la cama te cuesta $106.000. ¿Ustedes creen que alguien puede gastarse $106.000 en una cama? ¿No? Entonces, aquí vienen las necesidades, ¿no? de hacer una verdadera reingeniería y realmente darle la importancia de lo que tenemos que darle. Es decir, no solamente es Odebrecht, oigan bien, son las carreteras, son los puentes, son los hospitales. Las ambulancias que se han olvidado. Las ambulancias. Es decir, estamos abriendo la caja de Pandora y estamos reinaugurando y esperamos reinaugurar esa comisión de fiscalización que en la última sesión... Pero está con la misma presidenta. Está con la misma presidenta, pero más allá de la misma presidenta, yo creo que ellos, en un momento dado, después de ver la resolución, llevan al juicio político cuando el Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero, solicitó el 2 de junio, es decir, la semana anterior, que se lleve a la comparecencia tanto del fiscal como del vicepresidente de la República. El vicepresidente de la República se presenta en Radio Quito y dice, yo quiero ir. Y nosotros le decimos, déjenlo venir. No es como Bucaramanga. Déjenlo volver, no, déjenlo venir. Déjenlo venir. ¿Y qué sucede? Que ellos arman realmente un discurso, que lo repitieron todos, diciendo, vamos entonces al año 87, hace 30 años atrás, porque esta compañía está aquí. Que vengan y que analicen. Pero comencemos del 2016, 2015, 2014 y vamos así, ¿no? Hasta llegar a los 30 años. Y muchos de ellos... El discurso es la empresa corrupta y corruptora, es decir, los funcionarios no tienen culpa. La coima no es problema porque ya lo dijo el expresidente de la República, sin darnos cuenta que hay
tantas necesidades en este país. Yo que he recorrido, que veo a las mujeres pobres que tienen sus senos destruidos, que no les dan la cita médica, o entrar a un hospital como el hospital de Esmeraldas, que es maravilloso por su estructura, pero tú ingresas, yo ya llevaba a una mujer con un problema del útero, un sábado no te dejan ingresar porque no te atienden ni sábado ni domingo, y busco a la ginecóloga a la fuerza, y me llevan donde la ginecóloga y me dice, Poli, yo no la puedo atender, míreme cómo estoy. Una ginecóloga para 40 parturientas para una provincia como Esmeraldas. Entonces, esa es realmente lo que me motivó a volver y a luchar contra la corrupción. Marco, este es, insisto, este es un punto de vista político, además de un asambleísta y de un activista, porque Poli es un activista. ¿Cómo diferenciar entre la coima desde la contratación pública, o qué tipos de delitos nomás encontramos? Si es que el uno le pide, si es que el otro le ofrece y el otro de todas maneras le recibe lo que le ofrece, suben el precio, los contratos adicionales. Esto es una telaraña. Claro. Si me permites, solo para hilar con la idea que quedó inconclusa anteriormente, hablamos de los temas de las contrataciones directas, ¿no es cierto? Así es. Y hay que tener muy claro que contratar directamente a dedo es la peor forma de contratar, ¿no es cierto? Porque cuando tienes un concurso abierto, cuando participan todos los que quieren participar y compiten entre ellos, eso equilibra las cosas. Por ejemplo, en el caso que está mencionando el asambleísta, los precios altos. Cuando tú tienes solo una oferta, ¿no es cierto? Sí. No tienes con qué comparar. Eventualmente puedes comparar con el presupuesto referencial que hizo la misma entidad, pero eso no es lo que realmente te da un parámetro. Lo que en realidad te da la idea de cuánto cuesta una obra es lo que las ofertas dictan. Pero cuando solo hay una, no es un parámetro muy aceptable. Cuando haces concursos, sí. ¿No es cierto? Entonces, contratar directamente es la peor forma de contratar. Que hay situaciones extremas donde se debe contratar directamente, por supuesto. Excepcionales, pero esa no debe ser la regla nunca. Claro. Lo primero. Lo segundo, no solamente que vemos este tema de la emergencia para contratar directamente, también hay algo que siempre me llamó la atención. A ver, con la ley anterior, la ley de contratación pública, se posibilitaba la contratación directa entre entidades del sector público. Y tiene cierta lógica, es decir, si una entidad le puede servir, le puede ejecutar una obra, prestar un servicio a otra, es el propio Estado, ¿me entiendes? Es el propio Estado. Y tiene lógica, vea señor, somos lo mismo. Le contrato directamente. Pero en esta ley que estamos hablando del 2008, la vigente, se incorporó algo más que para mí desfasó el concepto, que también puedes contratar directamente con empresas públicas de estados de la comunidad internacional. Ahí no encuentro el sustento, ¿me entiendes? En el otro caso sí, soy yo mismo. Pero ¿por qué puedo contratar directamente con la empresa pública de otro estado? Estos temas además tienen que ser tratados también, supongo yo, en nuestra especialización, pero diplomáticamente. Claro. La pregunta es, ¿estos estados también nos permitirán que nos contraten a nuestras empresas públicas directamente? Claro. No lo creo. Esa es otra forma de contratar directamente y de eludir los procesos. Pero lo que se dice, ahí viene atado el financiamiento. No, justo eso te iba a decir. Esa es otra figura. Esa es otra figura. Cuando yo soy un Estado y yo te financio la obra, ahí sí tiene lógica que yo te diga, mira, yo te financio, pero contratas con empresas mías. Si aceptas bien, si no, no pasa nada. Pero porque yo te financio. Este otro caso es distinto. Es solo por el hecho de ser empresa pública, no te financia, es con dineros de recursos propios del Ecuador. ¿Sí me entiendes? No Y a pesar de eso, a pesar de ser tus recursos, puedes contratar directamente con una empresa pública. Yo siempre lo he dicho, supuestamente la respuesta es que son muy buenas. Si son tan buenas, que participen en los concursos y que ganen. Haz concursos y que vengan y ganen. Esa es la idea. Y en el caso del Estado, en las empresas chinas, que sabemos que todo es del Estado. Sí, aquí tenemos, de estos casos que te estoy diciendo, hay muchas contrataciones que se hacen al amparo de esta excepción del régimen general de contratación pública, te insisto, por ser empresas públicas de otros, que se los repito, no entiendo cuál es el fundamento. Porque cuando contrato a mis propias empresas, está bien, cuando contrato a otras empresas, no veo el fundamento. Ahí tenemos un problema, Francisco, porque mira,
como lo que nos estamos enterando, porque realmente yo Claro. No he venido... El doctor Caute está desbrozando la ley. Claro. Aterrando, porque es verdad lo que él dice. La mayoría de esos hospitales son construidos por esa misma compañía china que acaba de construir e inundar esta plataforma financiera que parece caja de pollos, es decir, horrible eso, ¿ya? Pero esa es la misma compañía china la que lo hace en la mayoría de los hospitales que yo te estoy indicando. Entonces, con esta indicación que acaba de hacernos el doctor, señalamiento ahí político, ¿no? está claramente, es decir, ellos cambiaron la ley para decir, a ver, no solamente por emergencia, sino de estado a estado, pero ni siquiera invierten. No hacen concurso, no ponen la plata, porque si nos ponen la plata, por lo menos no hay inversión de parte del Estado, sino que hay inversión de otro Estado. Y si son tan valiosas como es el caso de, por ejemplo, los médicos cubanos, que tenemos como miles, que no se les exige título y a nosotros nos exige hasta para ser profesor PH, entonces esos son los desbalances que han venido y todo esto se debe a que no ha habido control, que a los medios o a la opinión, a los medios de comunicación se los limitó a través de una ley. Han venido desbaratando a todos los gremios. Por ejemplo, el gremio de los médicos era un gremio muy fuerte cuando salían a reclamar, o el de los abogados, o la opinión pública o los medios de comunicación. Se les limita a través de leyes para que no puedan controlar. Entonces la corrupción nace por ese descontrol. Eligen a las autoridades de control de ellos mismos. El Consejo de Participación Ciudadana es de Alianza País. Eligen ellos y ellos ponen en el concurso de méritos, les ponen les ponen las calificaciones que ellos consideran más convenientes. Entonces, eligen a las autoridades de control, limitan y van desbaratando a través de leyes a los gremios de los médicos, a los gremios de los abogados, a los gremios más fuertes y a la opinión pública. La opinión pública, la corrupción no es una lacra, es una lepra que se va extendiendo si uno no la controla. Oía que uno de ellos decía, cuando hizo la exposición, el expositor decía, combatir la corrupción es una utopía. Por favor. Es decir, que el que más piedras tira sobre este tema es el más corrupto. Dios. Entonces, si tú crees que a través de esos discursos o asustando a no sé a quién, pero que ellos querían asustar, hace 30 años que viene Odebrecht, es decir, esos eran los fundamentos. 10 años repitiendo para fiscalizarlos. Repitiendo el mismo discurso, corrupto, corruptora la empresa, 37 años, de hace 30 años está esa empresa, es decir, la utopía, es una utopía la corrupción, entonces no vamos a poder combatirla, por favor, nosotros tenemos, y hoy sale, es porque gracias a que hay una opinión pública, hay una opinión ciudadana que quiere, porque tocamos por aquí y sale pus, tocamos por allá y vuelve a salir, entonces hay una descomposición donde tenemos que ir a ver cambios. No solamente exigirle a Odebrecht, como se hizo la resolución, que no se vaya, que presenten la lista. No, es una lista que no vale, no importa. Es una lista como de supermercado, más o menos. Por favor, es decir, necesitamos la lista de Odebrecht, que a Odebrecht sí le ponen daños y perjuicios. ¿Y qué pasa con esos funcionarios o dignatarios que han venido haciendo este tipo de actividades ilícitas y todo el dinero no lo tienen que devolver? Ellos el año pasado archivaron una petición de una ley que se llama de extinción del dominio que hay en muchos países del mundo. Ellas lo archivaron. ¿Por qué archivaron? Porque era el devolver lo que se habían enriquecido ilícitamente, y eso devuelves hasta el hijo, el nieto o quien sea. Entonces, esto hay que volverlo a traer. Vamos a llevar al Consejo de Participación Ciudadana que nos indique cómo lo eligieron. ¿Creen que hay que juzgar al Hay que reformar la Constitución y eliminar ese quinto poder, porque es necesario que no esté en manos de un solo partido político. Mira el lío que tenemos hoy del Contralor y del Subcontralor. Sí. Eso le iba a preguntar. Marco,
La autoridad, una de las, porque sería el procurador y el contralor. La Contraloría, que es la que señala y la que dice la posibilidad de responsabilidad penal, civil o penal, tiene un conflicto este rato. Pero asoma la ministra de Justicia diciendo, no, el contralor subrogante es fulano de tal. ¿Quién tiene atribuciones para decirnos quién es el subrogante si tenemos un contralor? Claro, mira, aquí el tema de lo que conozco básicamente se centra en cuando el contralor actual designó un nuevo subcontralor. es decir, tengo entendido que él dejó un documento en donde decía que el doctor Celi se quedaba hasta determinada fecha y posteriormente sería sustituido, ¿no es cierto? Si eso lo hizo con anterioridad a salir del país y mientras todavía estaba en funciones, yo creo, independientemente de quien sea el contralor o el nombre, que eso sería correcto. Bien. Lo discutible sería que él estando afuera, en goce de la licencia o vacaciones, no sé exactamente lo que tenga. De vacaciones. ¿No es cierto? No, de salud. De salud. De salud. De salud, sí, creo que de salud. Entonces, evidentemente, si él está en goce de esa licencia, yo creo que él no podría emitir este tipo de actos. Y entonces el subcontralor sería el señor Celi. Claro, pero lo que digo es que hay que determinar cuál fue la figura y la fecha utilizada para hacer estos cambios. Y la participación de uno de los fiscales al acudir ayer a la Contraloría para esto de delito flagrante, ¿delito de qué estaría? No lo sé. Lo único que tengo entendido... ¿Abrogación de funciones? No, tengo entendido, salió ahora en la prensa, de que el tema es que el doctor Celi, al verse que estaba siendo tratado de sustituir por la... que se cumplan las órdenes de Poli. Él llamó a la fiscalía para que interviniera. Pero la cosa hasta ahora que venía para acá no estaba muy claro. Todavía no se sabe quién está en realidad en funciones. No se sabe en realidad si... O sea, la fecha determinante sería cuando Poli decidió sustituir a Celi y poner a la señora... Para mí sí. Te insisto, si lo hizo antes... Es válido. Sí, pero hay que tener en cuenta algo, ¿no? Independientemente de cualquier cosa, el doctor Poli seguiría siendo sigue siendo el contralor. Por supuesto. O sea que él podría venir mañana y hacer los cambios que él quiere y volverse ahí. En teoría. Bueno, aquí hay un proceso, Francisco, en la Asamblea, que ya fue llamado a juicio político, ya fue calificado por el CAL. Al no presentarse el Contralor, si no llegara a presentarse, pues nos lleva a la destitución. Entiendo que él está con un permiso médico y que más bien la destitución de Celi fue a través del consulado en Miami, se presentó en el consulado en Miami y ahí hizo la destitución de Celi. Eso es lo que nos ha llegado información, ¿ya? Entonces no podría haberlo hecho. Pero lo más importante de todo esto es que aquí se hace y se deshace de acuerdo a la conveniencia de que si les cae mejor Celi o le cae mejor la señora, ¿no? Porque vemos el caso del fiscal anterior, el cual debería estar también llevado, y nadie lo toma en cuenta, el señor Chiriboga. Se borró. Cuando tiene que él tiene que responder hasta por un año. El señor Chiriboga tomó la decisión de retirarse antes de tiempo y debería haberlo reemplazado el subrogante. No sucede eso, sino que posesionan al que había ganado, al fiscal Vaca. Entonces, aquí sí sucede eso. Entonces, acá no sabemos qué puede suceder. ¿Por qué no sabemos qué puede suceder? Porque está en manos todo el control del país, de Alianza País. Y el mismo grupo que en un momento dado no sabemos cuánto perjudique o no perjudique al expresidente, que todavía lo tenemos y que ya debería haberse ido a Bélgica para descansar y darnos descanso a nosotros. Gracias a Dios los sábados ya no lo tenemos que oír, que eso es bastante, ¿no? El diálogo es importante en este país y yo creo que a eso debemos apuntar. Si no dialogamos... O sea, usted sí recoge la mano abierta de Lenín Moreno. Pero por supuesto que sí, no solamente las manos, abrió los brazos ahora. Y yo creo que es necesario que lleguemos a un consenso, porque no podemos seguir viviendo como estamos viviendo. Ese Consejo de Participación Ciudadana tiene que desaparecer y lo tenemos que hacer desaparecer a través de una reforma constitucional. No lo podemos hacer solos porque no tenemos la mayoría. ¿Y las enmiendas? Las enmiendas también. Todo tiene que ir en un proceso. Lo que
lo que sí nos preocupa es que, por ejemplo, la base de la resolución que tuvimos fue que se vaya una comisión de asambleístas a Brasil. No le van a dar ningún tipo de información porque hay reserva. Que venga el fiscal a decirnos qué está pasando. Tampoco el fiscal va a contestar una carta, señor, estoy en silencio. Yo no puedo, pues estamos en investigaciones previas, yo puedo irme a la cárcel si yo le doy algún tipo de información. Entonces, son Odebrecht que pague los daños, que se lo lleve a un juicio político, pues eso es lo más importante de la resolución, que se lleve a un juicio político y que venga la Comisión de Participación Ciudadana a explicarlos cómo escogieron al Contralor. No, señores, ¿cómo han venido escogiendo en este tiempo todas las autoridades de control que no están controlando a nada? Han hecho? Exactamente. Porque ellos tienen obligación constitucional, ¿no? Así es. Y entonces yo creo que ya es hora, y la ciudadanía la está exigiendo, ¿no? Y por eso hemos ido a esa resolución, donde no se lo llevó al vicepresidente de la República, que tenía que haber ingresado, porque es una comparecencia política. No hay juicio. No hay juicio. Claro, si hay las causas suficientes, pues tendremos que ir, en el caso nuestro del Partido Social Cristiano, a las respectivos enjuiciamientos que tengan que venir, ¿no? Y levantarle, si en un momento dado tiene juicio penal, levantarle la inmunidad. Así es. Doctora Ricaurte, si es que tuviésemos que replantearnos la ley de contratación pública para evitar esto, sí es verdad que se demora más, es verdad que hay que tomarse un tiempo, pero los controles parecería que valen la pena, los precios de lo real van hasta el 150 y a veces hasta el 300%. ¿Qué debemos hacer con esta ley? Plantearles de así con un camino, como desde el camino político, vamos a buscar los responsables políticos. Eso es lo que yo también siempre he creído, ¿no es cierto? De analizar la responsabilidad de quien prepara y expide y aprueba normas que nos pueden causar después inconvenientes. Porque no se trata de dictar cualquier cosa, ¿no es cierto?, que después tenga este tipo de consecuencias y que no pase nada. O sea, que los que aprobaron esa ley tienen responsabilidad aquí. El tema además es, ¿qué se puede hacer? Porque eso es lo que nos interesa en estos momentos. Estrictamente, desde el punto de vista de lo que sucede con la ley de contratación que hemos hablado, hay más problemas todavía acuciantes. No, pues si puedes señalarlo, sí. A ver, yo diría que uno que es esencial es el que tiene que ver con la posibilidad que en toda legislación de contratación pública existe. ¿En qué sentido? De que, claro, en el entendido, primero que haya concursos, porque si no, directo, exacto, por eso te decía que eso básicamente destruye el concepto como tal de contratación pública. Que en los procesos, si yo participo, presento una oferta y considero que yo debo ser el adjudicatario, es decir, el que va a suscribir el contrato después, pero no me lo adjudicaron a mí, yo debo tener la posibilidad de reclamar, ¿no es cierto? De reclamar, y esto es importantísimo, ya les voy a decir por qué. Evidentemente, eso tiene que estar muy bien determinado y regulado en la ley. Porque si no, el que pierde reclama por reclamar, y de eso no se trata, y se frena el proyecto. Exacto, y se frena el proyecto. En la mayoría de las legislaciones, cuando se presentan reclamos, el proceso precontractual se detiene. Y por eso, eso tiene serias consecuencias. Pero lo otro, que no se detenga, también tiene inconvenientes, porque si yo reclamo, pero el proceso sigue, ya firman el contrato con el que yo creo que no debió ser el adjudicatario, ya comienza a ejecutar la obra, hasta que yo agote toda la instancia administrativa, ya el proyecto ya está avanzado, por más razón que tenga, ya no es conveniente dármela. Y yo lo que busco es nada más que yo tenga la posibilidad de ser el adjudicatario, es decir, que dejen sin efecto la otra, muy limitados. Es decir, procesos muy bien diseñados, ¿no es cierto? Y sobre todo, llevado, y esto también es algo que a veces no tomamos en cuenta. El que denuncia también una responsabilidad si no lo puede probar o si no tiene razón. Eso sí, pero de todas maneras de lo que se trata es que, por ejemplo, con Europa, en el tema de contratación pública, ahí se dice que esto es tan importante que en todos estos acuerdos, en los TLCs, como los quieras llamar, los extranjeros ponen muchísimo cuidado en esto de poder reclamar administrativamente o judicialmente, para que no te perjudiquen, porque si tú eres un oferente de buena fe, gastas tiempo y dinero en participar en un proceso, hacer una oferta te cuesta. Si es un proyecto, una obra, te cuesta.
Y no tiene sentido que tú inviertas tiempo y dinero y gane otro, sabiendo que tú deberías ser el adjudicatario y que no tengas acceso a poder reclamar, ¿no es cierto? Entonces, el acuerdo comercial te dice que esto debe ser resuelto por un tercero imparcial. Tercero imparcial. ¿Pero qué te dice la ley actual? ¿Sabes ante quién reclamas? No se somete a ninguno. ¿Sabes ante quién reclamas en primera instancia si sientes que te han perjudicado? Ante la propia entidad contratante. Nunca te lo van a dar. Claro. ¿No es cierto? Si partimos de la buena fe, eventualmente te lo podrán dar. Pero si hay mala fe, porque eso Claro, también si hay que está reconocer. estructurado todo. Si hay mala fe, nunca te darán la razón, porque es la misma entidad, ¿no? Ese es el tema de los reclamos administrativos. Entonces tiene que ser un tercero imparcial. Nuestra ley también fue reformada, esta ley de la que estamos hablando en el 2013, y ahora te da otra posibilidad, que tú reclames ante el CERCOP. Ya, ¿sí? El servicio de contratación pública, que es un tercero. Viene la pregunta, Ellos ponen las bases. ¿es imparcial? Claro. No. Pues. A ver, aquí hay que tener en cuenta esto, son hechos objetivos, ¿no es cierto? La ley te dice... volver a armonizar con los acuerdos internacionales. Exactamente. La ley te dice que el directorio del CERCOP está conformado por 6 personas, 4 de las cuales tienen directa relación con el Ejecutivo. Y al director del CERCOP lo nombra ¿quién? El presidente de la República, directamente. Entonces la pregunta es, ¿se puede esperar siempre imparcialidad en el CERCOP? ¿Cuándo es representante de, en último de los casos? Ese es el tema. Entonces, estas son esas, si tú me preguntas, yo creo, lo dije, la ley tiene aspectos positivos. Ya. Probablemente si nos enfrascamos en hacer una nueva ley partiendo de cero, nos vamos a demorar. Entonces, lo que sería es reformar estos temas acuciantes, ¿no es cierto?, y que han generado estos problemas, podrían ser objeto de una reforma más rápida. Reformar la ley en estas cuestiones que hemos venido analizando durante estos 10 años. Es más, ni siquiera durante los 10 años. Al expedirse ya se podía determinar que esto iba a desembocar en lo que tenemos ahora. O sea, esta era crónica de una muerte anunciada, Poli. Por supuesto, yo digo siempre que en el arca abierta el justo peca, ¿no? Sí. Ellos han dicho que los funcionarios públicos o dignatarios son los pobrecitos, los que han pecado, es decir, y que no es coima porque les mandaron de regalo por ahí en Navidad $1 millón. Sí, entonces lo que dice el doctor es real, es decir, puede ser que la ley sea beneficiosa, pero hay que poner los controles. Si los controles no están dentro de la regulación y no están dentro del mismo gobierno, ¿no? El gobierno pone la CERCOP, el gobierno está reclamando, como lo dice el doctor, ante la misma institución. Entonces tienen que haber organismos independientes para poder invertir, porque esto también es uno de los mayores problemas que tenemos. Pues en este momento, ¿quién quiere venir a invertir en este país si saben que primero no tenemos las reglas claras, no hay seguridad jurídica, y que todo está en manos de concentrados en un solo del gobierno central, y que de una u otra manera no vas a poder reclamar y gastar, porque como dice el doctor, es decir, participar dentro de una licitación tiene un costo, y ese costo lo va a asumir el empresario. Si el empresario no tiene las reglas claras, no tiene la seguridad jurídica, no va a venir inversión extranjera a este país. Y vamos a seguir con este juego de dar a dedo, ¿no? Esperemos que Lenín Moreno, y esperemos que lo haga así, no comience, digamos, como hemos venido viviendo los últimos 10 años, a dar emergencias. Las emergencias en un terremoto es normal, pero no podemos estar haciendo emergencias por cada área. Emergencia en los eléctricos, emergencia en el petróleo, emergencia en todos los lados. Y da la casualidad que cuando analizamos los 15 contratos que le dieron a Odebrecht, muchos de los precios eran los más altos. No eran los más bajos, eran los más altos los que se cogieron. Entonces, yo creo que hay que transparentar en este país. Ya no podemos seguir como estamos viviendo. No tenemos recursos, tenemos un endeudamiento y necesitamos hoy también saber cómo está ese presupuesto del Estado, que se nos informe, que ya tendrá que llegar a la Asamblea. Septiembre máximo, ¿no? Así es, a la Asamblea. Y que él corre un riesgo, porque Lenín Moreno corre un riesgo. Si él no nos dice cómo está realmente la situación del país, el responsable va a ser él después de 4 años. Yo creo que hay que sincerar las cifras, hay que sincerar los contratos, hay que sincerarle al país la situación que se está viviendo, porque no hay recursos, estamos endeudados, estamos hablando de que tenemos que hacer renegociaciones con la misma China, porque tenemos unos intereses
realmente que se nos está llevando del 9, la parte del 9 al 10, al 10%, y también se nos está llevando prácticamente todo el presupuesto del Estado. Entonces, yo creo que el país necesita un baño de verdad, primero que nada. Necesita que los controles, tanto del fiscal como del contralor, sean personas independientes. Ojalá que esa comisión anticorrupción, que ya dice que no va a investigar, sirva para poder, con la ONU, porque la ONU hay que incluirla, que nos dé realmente esa vigilancia que necesitamos a futuro para que no ocurra lo que en este momento está ocurriendo. La corrupción es una lepra y hay que matarla. No vamos a poder tal vez decir, vamos a eliminar totalmente la corrupción, pero hay que vigilarla, hay que controlarla. Y todos los que tenemos espacios en este país, tanto en la política, en los medios de comunicación, en la sociedad civil, tenemos que participar. ¿Para qué? Para que pongamos las cosas como deben ser. La contratación en este país en este momento no está clara, y se nos podría decir, después de oírlo al doctor, que la crearon a propósito para hacer todos estos 10 años lo que han hecho. Marco, entonces, reforma la ley, pero de esta reforma a la ley puede pasar otra cosa. O sea, planteemos que la institucionalidad creada, el CERCOP, todos estos, ¿sirven en realidad? ¿O nos han demostrado estos 10 años que no? A ver, el tema específicamente del CERCOP, ¿no es cierto? Es bueno, y eso sucede en legislaciones semejantes a la nuestra en contratación pública, que se cree un organismo especial para el manejo de la contratación pública, ¿no es cierto? La parte técnica, por ejemplo, el registro único de proveedores, esto que estamos hablando. Pero cosa distinta es esto de... ¿Concentrar los contratos ahí? No eso. No, a lo que me refiero es lo que hablaba hace un rato, de tener la posibilidad de ser la instancia para resolver reclamos. Son cosas distintas, ¿sí? En algunas partes, como en Chile, está separado. Es decir, hay una entidad... Es una especie de superintendencia. Exacto, que tiene su autonomía, que eso es indispensable también, ¿no es cierto? Y maneja la parte técnica. Pero las controversias de contratación pública en la fase precontractual incluso se manejan a nivel de una sala especializada de la Corte de Justicia. Temas de contratación pública con un procedimiento muy mejor, un procedimiento ad hoc y abreviado para estos temas, por lo que hablamos hace un rato. En Perú existe un organismo que, si bien lleva la parte técnica, también está a cargo de cierta manera de la parte en relación a los reclamos, pero es totalmente independiente, solo le da cabida. Son personas especializadas en contratación pública. Por lo tanto, tienen la capacidad para dirimir controversias en la fase precontractual. Es decir, hay distintas formas. Para mí, probablemente, respondiendo a la pregunta específicamente, el tema de que el CERCOP tenga en este momento las dos funciones, creo que no es y sobre todo la segunda. Porque, te insisto, en legislaciones de otros países exigen que sea totalmente autónomo y especializado. Y básicamente que esté conformados, que tengan un altísimo nivel de preparación, incluso académica, ¿no es cierto?, técnica en contratación pública, para poder dirimir estos temas. En temas de contratación pública uno podría decir las emergencias, todo eso. Bien, hagamos una evaluación desde la propia Contraloría. ¿Puede ser auditada la Contraloría? Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. ¿Quién puede auditarle a la Contraloría? A ver, la misma Contraloría. Más arriba no puedes, pero no te, a ver. Toda entidad se puede controlar a sí misma y tiene las auditorías que realiza la Contraloría. Pero por supuesto que si el día de mañana se designa un nuevo Contralor, él podrá auditar lo hecho por la administración anterior de la Contraloría. Por supuesto. Porque el día de ayer discutíamos, Poli, por ejemplo, en la CNT, hay un señor que parece que ayer lo han vuelto a nombrar, y no tengo problema en decir el nombre. El señor es José Romero, me parece. Lo han vuelto a nombrar y él tiene un conflicto de... Ahí han hecho $1.900.000, está en la Contraloría, tienen que resolverlo, pero está parado. Pagaron una plata de algo que nunca hicieron, pero hay actas de entrega-recepción, hay firmas adulteradas. ¿Cómo vamos a entrar a la CNT, al Ministerio de Salud, a la propia Contraloría? Bueno, ya vamos a tener que elegir un nuevo Contralor. ¿Sí? Y es lo mismo que le está pasando a Lenín Moreno. Es decir, él tiene que recibir, ¿no?, un país y nos tiene que decir la verdad de lo que está pasando en la parte
económica del país. El Estado de la Nación. El contralor que venga va a tener todas esas glosas que muchos dicen, no sé si será cierto, pero que son como 1.000 millones en glosas que él le ha mandado al fiscal y que el fiscal no lo ha caminado, ¿no? Él lo va a tener que recibir. Y si mañana él no transparenta este proceso de glosas que tienen diferentes instituciones, ¿no es cierto? Es un problema que le va a acarrear a él, pues, al nuevo contralor. Entonces, por eso es necesario no tener un subcontralor. Lo que pasa es que el proceso para elegir un nuevo contralor va a pasar por lo menos 7 meses. O sea, van a tener un contralor que el subrogante. ¿Sí? Que es el subrogante, por supuesto, porque todo es un proceso muy largo en el cual tenemos que ir dando los pasos, pero el nuevo contralor, el que venga, va a tener pues las glosas ahí guardadas y va a tener que decirle al país, oigan, yo estoy recibiendo esto, porque si no, el culpable va a ser él. Entonces, aquí hay una cosa que no se va a poder ocultar y es también el giro que es con lo que yo inicié, el giro que le está dando a esto el presidente Moreno, ¿no? Porque si no, él recibe problemas y si no los dice, lo que va a traer como consecuencia después de 4 años es decir, no eran 1.000 millones, eran 10.000. A ver, perdón, es que sí habían 5, pero yo me he endeudado solamente en 5. No, señor, usted dijo 1.000, ahora son 9 los que usted ha tenido en deuda, por decirte algo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay una necesidad de transparentar básicamente por algo. Hoy el pueblo ecuatoriano se manifestó en las urnas y es su decisión de cambiar. Ellos tienen que cambiar sus políticas y por eso están en este momento inaugurando la comisión de fiscalización que no había sido utilizada en estos 10 años. Marco, entonces, desde la sociedad civil, profesionales como usted que son especialistas en contratación, ¿seremos capaces de elevar un proyecto y plantearle a la Asamblea, vean, estas son las ideas y vemos desde afuera, ¿esto es posible? Por supuesto hacer que eso? sí, claro que sí. ¿Y qué debería motivarnos entonces? ¿Le podemos comprometer al Marco aquí públicamente? Claro, sí lo comprometemos que nos ve y estamos dispuestos, ¿no? a promoverlo Claro. ahí. No, Sí, a ver. primero gracias, pero hay mucha gente que conoce el tema y bien intencionada y que se puede trabajar evidentemente. Claro, con el mayor de los gustos, yo entendería que ante las circunstancias, lo que estamos palpando, si analizamos que esta ley tiene en alguna medida la responsabilidad de haber generado Esta esto. fue la puerta. Yo ahora estoy casi, ya después de lo que usted nos explicó, convencido que ha sido la puerta para esto. Entonces, por supuesto que yo creería que la propia Asamblea debería generar, ¿no es cierto?, el llamado para que esto sea reformado. Que participen o participemos a quienes se nos Pero llame no con mayor de los gustos. que la ciudadanía también comience a actuar, que los Por profesionales supuesto, sí puede digan, ser. oigan, esto claro, es lo que está pasando. la academia también, que para Claro. mí es importantísimo que participe, ¿no es cierto? Con los colegios profesionales que también de alguna manera también fueron fueron bajados de minimizados nivel, totalmente, pero existen y se han mantenido. Creo que sí, deberían ser Además de buenos la ley aportes. de contratación pública, otra que esté conexa, se nos está terminando el tiempo, pero me gustaría ver qué otras deberían ser. Bueno, Poli dice, además de la Constitución, pero ¿qué otras leyes van juntadas? El Código de la Producción, el Código... todo varias, pero básicamente una que es muy importante, no se le da esa trascendencia, es la ley de empresas públicas. Que ahí también hay que ver un tema importante, ¿no? Primero, si como empresas están rindiendo lo que se espera que una empresa rinda. Y lo otro es justamente que tiene que ver con el tema que estamos hablando, con la contratación pública y con lo que se mencionó también, y se ha mencionado últimamente mucho, lo del giro del negocio, el concepto del giro de negocio, que prácticamente lo que se trata es de que cuando estas empresas, por definición, son entidades del sector público, conforman el sector público, ¿no es cierto?, estarían sometidas en términos generales a la ley de contratación pública. Pero te dicen que tienen una excepcionalidad por la naturaleza de las actividades que desarrollan. Entonces te dicen, cuando esas actividades están dentro del giro de su negocio, la forma de contratar dentro de ese giro es distinta y cada quien lo dicta. Es decir, tú dictas tus normas propias para contratar. Esta ley, yo lo dije, de las cosas buenas que tiene... El petróleo tiene un giro de negocio. Andinatel exactamente, exacto. Entonces, esta ley que tuvo la virtud de englobar a todas las entidades públicas en una sola norma, que eso está bien porque antes había varias, ya con estos resquicios ya comienzas a salirte de la normativa general.
Entonces, claro, si tú puedes dictar tu propia normativa, que no es la que está en la ley, ya puedes ir también haciendo o propiciando que esa normativa no sea la mejor. ¿Me entiendes? Entonces, eso también hay que tener muchísimo cuidado con la ley de empresas. Para terminar, Poli, un último mensaje sobre lo que van a hacer y sobre esto que es un abreboca, porque les voy a invitar nuevamente para desarrollar otros temas. Bueno, yo creo que lo que acaba de decir Marcos es importantísimo. Echa la ley, echa la trampa. Y eso fue lo que hicieron. Dijeron, vamos a unir todos, pero cada uno puede poner su reglamentación personal, es decir, en cada institución de las empresas. Por eso, en cada institución, en cada empresa. Y eso ha venido dándose mucho, no solamente en las empresas públicas, sino en las empresas incautadas. En las empresas incautadas que hoy están quebradas. Claro. Entonces, es importante que hagamos una redefinición, y yo le voy a tomar la palabra a Marcos, porque a mí sí me interesa cambiar esa ley de contratación pública, por lo menos los artículos que más puedan han dañado y que puedan llevarnos a seguir haciendo esto y que traiga como consecuencia más corrupción. El país no aguanta más. El país ya necesita que realmente trabajemos, y por eso es la posición nuestra de que cuando Lenín Moreno nos dice abrimos las manos, nosotros le acogemos. En la Comisión de la Salud, nosotros, Francisco, tomamos la decisión de darle el apoyo al presidente de AP. Yo fui nominada para ser vicepresidenta y yo renuncio, porque yo no fui por un título, yo no fui por un cargo, yo fui a trabajar un código orgánico de la salud. Y renuncio, ¿para qué? Para que en la mesa de la Comisión de la Salud no haya confrontación, que haya diálogo y lleguemos a acuerdos. Y poco a poco lo estamos logrando. Yo creo que si nosotros ponemos reglas claras, si nosotros ponemos y cambiamos esto de la ley de contratación pública, estos artículos que Marco nos está informando, que aparentemente fue el inicio para que toda esta corrupción que nos ha venido llenando al país y que se dé en todos los estamentos del Estado, tenemos que parar. Es hora de que el Ecuador nos necesita. Estamos atravesando una situación económica que la sentimos todos y que es una situación difícil, pero asimismo, los ecuatorianos somos muy trabajadores y tenemos que empujar, y para empujar con reglas claras. Hoy hay un grupo fuerte de más de 50 legisladores que todos, creo, de esa oposición, y más aún, yo creo que en Alianza País también hay algunas personas que llegaron por su propio mérito, ¿no es cierto?, que también no quieren verse inmiscuidos en esos 10 años atrás que les trae como consecuencia un bagaje que es un saco de piedras que hay que botarlo ya y darle la cara a la población por las cuales fuimos electos. Marco, entonces hay que preparar la reforma y hay que ver cómo. Especialmente esta ley de contratación, ¿sí? Con gusto, claro, por supuesto que sí, es el compromiso. Bueno, nosotros vamos a terminar este diálogo. Ha estado con nosotros la asambleísta Poli Ugarte, ustedes saben, es una activista permanente, retornó a la política, lo cual se agradece. Felicitaciones y gracias por venir. Gracias. Y el doctor Marco Ricaurte, especialista en contratación pública, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Este programa estará nuevamente a las 3 de la tarde a disposición de ustedes. Gracias a nuestros amigos.